Hola, mi nombre es Melissa Quesada y en este video vamos a explicar dos problemas. El primero trata sobre una variable cuantitativa y el segundo trata sobre una variable cualitativa. Vamos a observar tanto la resolución del problema como las gráficas que se pueden realizar. Vamos a comenzar con el primer problema. Y el primer problema nos dice: los siguientes datos representan los días de producción de zafra en cada uno de los ingenios azucareros de la República Mexicana en el ciclo 89 a 90. ¿Ok? Estos son los datos que nos están proporcionando, estos que están aquí. Y lo primero que vamos a hacer va a ser contarlos. Y para no contarlos de uno en uno o de columna por columna, vamos a ocupar una fórmula que nos brinda Excel. Y es colocar igual, colocar la palabra contar. Y vamos a seleccionar el rango de datos. Y nos dice que hay 70 datos aquí, en esta tabla. ¿Ok? Como son muchos datos los que nos están brindando, vamos a ocupar una tabla de frecuencias. ¿Ok? Entonces, además de ocupar una tabla de frecuencias, vamos a clasificarlos, si se puede decir así, o acomodarlos por intervalos. Hay tres formas de acomodarlos por intervalos. La primera es por medio de una tabla, es esta que tenemos aquí. La tabla nos indica que de 10 a 15 datos, la cantidad de intervalos va a ser de 4 o 5. De 16 a 30 va a ser de 5 o 6 y así sucesivamente. Nosotros tenemos 70 datos, por lo que vamos a ocupar este de aquí. De 51 a 75 datos, 7 u 8 intervalos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar eso aquí, 7 u 8. La otra forma es por medio de una regla. La regla es esta que está de este lado, es este que está aquí. Bien, entonces sería esa regla así. Sería 1 más 3.322 por el logaritmo, de 70. Damos enter y nos dice que es 7. ¿Ok? La otra forma es por medio de una raíz. Vamos a colocar igual raíz de 70, ya que aquí dice raíz de n, entonces n representa 70. Y nos dice que 8. Vamos a ocupar este intervalo, que es el de la raíz, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto. Pero por lo mientras vamos a proseguir. El máximo es el máximo dato o el máximo número que se encuentra en esta tabla. Ahorita lo entenderán mejor. Bien, nosotros tenemos aquí 70 datos, ¿ok? Vamos a sacar el número máximo que se encuentra aquí, ¿ok? Entonces, para no irnos columna por columna, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Y va a ser igual, vamos a colocar la palabra máximo y vamos a seleccionar el rango de datos que hay aquí. Le damos igual y nos dice que es 208. ¿Ok? Y en el mínimo vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la palabra mínimo. Seleccionamos el rango de datos y le damos enter y nos dice que es 101. El rango viene siendo la diferencia entre el número máximo y el número mínimo. Quiere decir que sería 208 menos 101. Le damos enter y nos dice que es 107. Ese es el rango. ¿Ok? La longitud viene siendo el rango entre el número de intervalos. ¿Ok? Entonces, como yo anteriormente dije, voy a ocupar este número de intervalo, 8. ¿Ok? Entonces vamos a hacerle igual el rango entre 8. Y nos dice que es 12.79, pero yo lo que quiero es un número entero. Entonces voy a colocar al lado 13. ¿Ok? Esa va a ser la longitud entre cada intervalo. ¿Ok? Y esa longitud ya está representada de este lado. ¿Ok? Aquí, por el dato que vamos a comenzar, va a ser por el mínimo. Aquí nos indicó que el mínimo es 101. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar 101 y vamos a contar 13 hacia arriba. ¿Ok? Entonces sería 101 más 13 sería 113.
Aquí el detalle es que no es contar 101, 102, 103. No. Es considerar también este dígito. 101, en este caso del número de intervalo 1, es considerar también 101. Por eso es 101 a 113. Y luego en el siguiente intervalo va a ser de 114 a 126. En el siguiente de 127 a 139 y así sucesivamente. ¿Ok? En el siguiente. Bien, aquí tenemos igual lo mismo, pero aquí el detalle es que en esta columna vamos a restarle a estos 0.5, ¿sí? Entonces sería 101 menos 0.5, 100.5, 114 menos 0.5, 113.5 y así sucesivamente. En la siguiente columna vamos a sumarle 0.5. 113 más 0.5, 113.5, 126 más 0.5, 126.5 y así sucesivamente. Bien, esto es para que si por alguna razón de este lado nos salga un número en decimal, sepamos en dónde se coloca. Si, por ejemplo, aquí nos sale 113.4, pues se va a tener que colocar en este intervalo. ¿Por qué? Porque aquí está pues la longitud, ¿no? Aquí abarca 113.4, ¿ok? Entonces vamos a continuar. La marca de clase. La marca de clase viene siendo el límite inferior más el límite superior entre 2. Esto quiere decir que es el promedio entre ellos dos. Entonces vamos a hacerlo. Aquí va a ser el límite inferior más el límite superior entre 2. Le damos enter y nos dice que es 107. Aquí es importante colocar los paréntesis porque si no los colocamos nos va a salir otro resultado. Aquí se los muestro rapidísimo. Ya vieron, nos sale 158 y ese no es el resultado que queremos, ¿ok? El resultado que queremos es este, ¿ok? Vamos a continuar. Para no hacer la fórmula para cada celda, lo único que vamos a hacer es arrastrar y ya, ¿ok? Es lo único que vamos a hacer. Bien, frecuencia. La frecuencia viene siendo las veces que se repite el número en aquí en la tabla, ¿ok? En este caso, como no están individuales los números, están en un intervalo, entonces aquí va a ser de 101 a 113. ¿Cuántas veces hay aquí? Vamos a contarlos. Aquí yo ya los puse por colores para que fuera más ágil hacerlo. Entonces, del 101 al 113. Aquí hay 1, 2. Entonces van a ser 2. ¿Ok? En el siguiente intervalo, es en naranja, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. ¿Ok? En el siguiente intervalo, es el como verde aqua fuerte, perdón. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Hay 9. Así nos vamos a ir viendo con cada uno. Yo como ya anteriormente hice la cuenta de cada uno de ellos, pues los voy a poner así rápidamente para no tomar tiempo. ¿Ok? Pero si lo quieren corroborar, adelante, pueden poner en pausa el video hasta que los cuenten o como ustedes quieran, pueden proseguir. Bien, ahora, la suma de todos estos nos tiene que dar 70, ¿ok? Si no nos da 70, estamos contando mal los datos que hay aquí, ¿ok? Vamos a proseguir. La frecuencia acumulada va a ser de la siguiente manera. Este dígito lo vamos a colocar igual de este lado y va a ser 2. Y abajo va a ser la suma de este más este. Así. Es igual la suma de este que está aquí arriba más este que está acá abajo. Y le damos enter. Igual lo mismo con el de abajo, la suma de este más este. ¿Ok? Entonces sería 8. Perdón, voy a seleccionar la celda mejor. 8 más 9. Enter. ¿Ok? Arrastramos la fórmula. Ahí está. Ok. El número que sale aquí hasta el final
debe ser igual al que tuvimos anteriormente. Si no es igual, repito, algo estamos haciendo mal. Bien, continuamos. La frecuencia relativa viene siendo la frecuencia entre n, o sea, entre 70. ¿Ok? Entonces va a ser igual, entre paréntesis, la frecuencia entre n, que es 70, vamos a seleccionarlo de este lado, y cerramos paréntesis y enter. ¿Ok? Vamos a arrastrar la fórmula para los de abajo igual. Ahí está. Uy. Para que no pase eso, aquí arriba debemos haber colocado en A14, que es donde está 70, debemos haber colocado el símbolo de pesos para que no se cambie de celda. ¿Ok? Entonces cuando arrastramos ahora sí nuevamente, cuando arrastramos nuevamente, ya nos sale ahora sí. ¿Ok? Bien, ahora aquí la suma de todos estos nos debe de dar 1. ¿Ok? Si no nos da 1, repito, algo estamos haciendo mal. Ahora de este lado. Va a ser similar, bueno, más bien lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a colocar el 0.03 aquí, que de hecho sería mejor colocarlo así, para que considere todos los decimales Excel y que pueda contar como 1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Aquí sería igual, va a ser 0.03 más 0.09 y le damos igual. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí sería igual 0.11, mejor selecciono la celda, 0.11 más 0.13 y le damos igual. Y así nos vamos yendo con cada uno. ¿Ok? Uy, me está volviendo loco. Así, ¿ok? Aquí, como vemos, nos dio 1 nuevamente. Si nos da un valor distinto, es que algo estamos haciendo mal. Aquí sí nos da 1 porque Excel está considerando las decimales que se encuentran del otro lado, como aquí están viendo. En el cuaderno puede que, si lo hacemos en el cuaderno, puede que nos dé .96, .94 o incluso se pase. ¿Por qué? Porque no consideramos los decimales que se encuentran después. ¿Okay? Vamos a continuar. Aquí en esta columna es X por F. X por F viene siendo marca de clase por frecuencia. Entonces vamos a hacerlo así. Marca de clase por frecuencia. Igual, ¿ok? Vamos a arrastrar la fórmula. Ahí está. En este dato que está aquí es la suma de todos los que están acá arriba, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora, aquí para este dato necesitamos la media, ¿ok? Es X menos la media. O sea, va a ser este dato menos la media de todos estos datos, ¿ok? Aquí como coloqué una fórmula previamente y no la quité, se hizo automáticamente la media, pero vamos a ver de dónde salió la media, ¿ok? La media, como aquí ya tenemos la suma, nada más lo único que vamos a hacer es agarrar este dato y dividirlo entre 70, que es el número de datos que se encuentran acá arriba, y le damos enter, ¿ok? Entonces son 155.29, ¿ok? Entonces vamos a ocupar este dato para hacer esto, ¿ok? Esto sería igual, entre paréntesis, vendría siendo X, es este, ¿no es cierto? Es el anterior, menos la media. Ok, entonces, ay, espérenme, voy a rectificarlo porque creo que no era así. Sí era así, efectivamente sí era así, pero no sé por qué. No, sí está correcto.
bueno, más bien no está correcto porque si era X me confundí. Es X menos la media, perdón, me confundí. Ahí está, 48.29, 48.29, sí, está correcto. Ahí está, arrastramos la fórmula hacia abajo y ahí está, vamos a rectificar, son 48, 120, 136, 48, no está bien. Ah, ya sé por qué no está bien. Ya sé por qué no está bien, ya sé por qué no está bien. Es porque a este no le pusimos el signo de pesos para que no cambiara. Entonces vamos a colocarlo. Ahí está. Entonces ahora sí. Ahora sí está bien. ¿Ok? Ahora el siguiente va a ser este dato anterior al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a poner igual entre paréntesis. Este dato anterior al cuadrado. Y no me salió al cuadrado. Déjenme hacer una modificación en el teclado para que salga al cuadrado. Ahí está. Es igual. Y va a ser este dato al cuadrado. Ok, ahí está. Y vamos a arrastrar la fórmula. Y ya no está ahí. Ok. Vamos a rectificarlo. Sí, sí, es correcto. Ahora, aquí vamos a multiplicar este resultado por la frecuencia. Ok. Entonces va a ser igual este resultado por la frecuencia. La frecuencia. Aquí está. Damos enter y ahí está. Ok, arrastramos la fórmula. Ahí está. Ahí está. Este resultado que está aquí es la suma de todos los que están acá. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer va a sacar rango, varianza y desviación estándar. Ok. Entonces, el rango, pues ya lo sacamos de este lado. Ok. Es 107 y ya vimos por qué. Es el máximo menos el mínimo. La varianza se saca con esta fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula nosotros ya la hicimos acá arriba. Entonces lo único que va a ser dividirlo entre 70, que sería entre n, ¿ok? Entonces vamos a dividirlo. Vamos a agarrar este dato y vamos a dividirlo entre 70. Ahí está. Y nos da 613.92. La desviación estándar es la misma fórmula de acá arriba, de la varianza, pero lo único es que le tenemos que sacar raíz. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser colocar aquí la palabra raíz y vamos a seleccionar el dato de la varianza y le damos igual. Entonces nuestra desviación estándar es de 24.78. Voy a rectificar con el de acá y en efecto es 24.78. Bien, ahora aquí viene lo bueno. Vamos a sacar la mediana y la moda. ¿Ok? La mediana viene siendo con esta fórmula, la vamos a sacar con esta fórmula. ¿Ok? Vamos a ocupar el límite inferior más la longitud aquí. ¿Ok? Entonces sería el límite inferior. Antes. Disculpen. Aquí tenemos 70 datos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo que la mediana se saca, se suman, no es cierto, se ordenan los datos de menor a mayor y el del medio es el que representa la mediana. ¿Ok? Aquí como son muchos datos, no lo vamos a hacer, necesitamos esta fórmula. Entonces, lo que sí vamos a hacer va a ser, aquí son 70 datos, ¿ok? 70 datos entre 2 son 35, ¿ok? Entonces, aquí en la frecuencia acumulada, vamos a buscar qué intervalo tiene el número 35, ¿ok? Aquí vemos que este intervalo ocupa nada más dos números. Este ocupa del 3 al 8, este ocupa del 9 al 17 y este ocupa del 18 al 36. Entonces aquí está el dato de la mediana. Entonces el resultado nos tiene que dar ahí. ¿Ok? Ahora sí, la mediana. Va a ser el límite, vamos a colocar igual, y va a ser el límite inferior, que son 140, que es el de aquí. 140 más la longitud,
la longitud es de 13, ¿ok? Por, y es, vamos a abrir paréntesis, va a ser frecuencia acumulada, no es cierto, frecuencia anterior, que viene siendo, ay, disculpen, me estoy saltando otro paso, es n entre 2, entonces viene siendo 70 entre 2, ¿ok? Cierro paréntesis y ahora sí va a ser menos la frecuencia acumulada anterior, es 17, vamos a colocar 17, cierro paréntesis, y va a ser entre la frecuencia de este intervalo es 19, ¿ok? Ahí está, 19 y le damos enter, pero antes vamos a rectificar. El límite inferior es 140 más la longitud es 13, aquí está. Va a ser entre paréntesis, colocamos el número de datos entre 2, aquí está 70 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, es esta, 17, ¿ok? Cerramos paréntesis y vamos a dividir esto entre la frecuencia de este intervalo es 19, ¿ok? Vamos a darle enter y son 152.32, esa es mi mediana. Y efectivamente aquí se encuentra mi mediana, ¿ok? Aquí como ven, pues no se ven los decimales, entonces para eso eran los intervalos reales. Aquí vemos que aquí está, en este intervalo se encuentra 152.32, ¿ok? Entonces, la moda viene siendo el número que más se repite. Entonces nos vamos a ir a frecuencia y vamos a buscar el número que más se repite. Y aquí es 19. Ok, entonces con base a este número vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a colocar igual y va a ser lo mismo, límite inferior más la longitud, serían 140, aquí está 140, más la longitud que es 13, por, vamos a abrir paréntesis, y aquí este triangulito quiere decir la diferencia. Aquí va a ser la diferencia con el número anterior, o sea va a ser 19 menos 9. Y cierro paréntesis, ¿ok? Entre, aquí igual va a ser la diferencia entre, bueno, va a ser prácticamente el número de acá, la diferencia con la frecuencia anterior, 19 menos 9, más la diferencia con el número posterior, sería 19 menos 12. Vamos a colocarlo. 19 menos 9, cierro paréntesis, más 19 menos 12. Y aquí ya para terminar necesito cerrar todos los paréntesis que abrí, ¿ok? Le damos enter y nos dice que la moda es 147.65, ¿ok? Y la moda también se encuentra entre este intervalo, ¿ok? Aquí se me olvidó aclarar algo. Aquí se supone que nada más debimos haber ocupado 8 intervalos, pero aquí, si vemos en el intervalo número 9, nos hubieran estado faltando 5 datos, por lo que nuestra información estaría incompleta. Entonces, es preferible que esté completa y por eso agregué el número de intervalo 9, ¿ok? Para que abarcara el 205, el 208, el 206, el 207, ¿ok? Para que nuestros datos no estuvieran incompletos. Bien, para no hacerla más larga, vamos a irnos al problema que ya está resuelto para ver las gráficas. Bien, la primera gráfica es el histograma. El histograma en el eje de las Y vamos a colocar las frecuencias y en el eje de las X vamos a colocar la marca de clase. La marca de clase, recuerden que es el promedio entre el límite inferior y entre el límite superior, ¿ok? Es más mejor. Si quieren, así lo hago de este lado. ¿Okay? Vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Vamos a seleccionar un cuadro, vamos a irnos a insertar
y vamos a colocar aquí en gráficas de columna. Vamos a seleccionar la primera y vamos a ver que está en blanco, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar datos en la pestaña diseño de gráfico. Vamos a seleccionar datos y aquí nos va a aparecer un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, este cuadro del lado izquierdo representa el eje de las Y y el del lado derecho el eje de las X. Entonces en el Y vamos a darle en agregar y aquí en donde dice valores de la serie vamos a colocar las frecuencias. Va a ser de 2 a 5. Le damos enter y acá vamos a colocar la marca de clase. En el eje de las X va a colocar la marca de clase y le damos enter. Como aquí observamos, esto todavía no es un histograma. Entonces, para hacerlo histograma, vamos a colocar este diseño. Vamos a colocar uno que sea más bonito. Ahí está. Este es un histograma. Vamos a darle un contorno para que se vea la separación. Ay, no se separó. Bien. Ahí está nuestro histograma. Aquí lo que podemos hacer, podemos aquí añadirle los datos para que se vean los datos. Aquí está. Los podemos poner al centro, en el extremo interno y así. Yo los voy a dejar así para que se vean. ¿Ok? Entonces aquí en el título vamos a colocarle que este es un histograma. Ahí está. Bien, aquí en el título del eje vamos a colocar que en el eje de las 10 son las frecuencias y aquí viene siendo la marca de clase. Entonces sería el promedio del límite inferior más el límite superior. Pero si lo colocamos con lo que dice acá, arriba sería el promedio. No, dejémoslo como marca de clase. Marca de clase. Ahí está. Es lo que ocupamos, ¿ok? Ahora el siguiente va a ser el de ojiva. El de ojiva vamos a hacer lo mismo, seleccionamos una casilla en blanco, nos vamos a insertar, seleccionamos un gráfico de línea, el que ustedes manden, lo seleccionamos y vamos a hacer lo mismo. En la pestaña de diseño gráfico nos vamos a seleccionar datos. En el eje de las Y vamos a seleccionar la frecuencia acumulada, ¿okay? No la frecuencia acumulada. Aquí está. Y le damos enter. En el eje de las X, igual la marca de clase. Le damos en aceptar. Y ahí está. Ok, vamos a... no que es bien. Entonces podemos poner ese. O bien, podemos ponerle este. Y aquí le podemos poner las líneas. Así las líneas. Aquí en agregar elementos al gráfico podemos poner varias. Entonces aquí les voy a poner como al ladito, o si no así. Lo puedo poner así para que se vea. Ok, ahí están. Si no, pues igual podemos seleccionar este. Bueno, para no hacerla de muchos, mejor dejémoslo así. Aquí. Y este es el gráfico de ojiva. Ojiva, ok. Aquí en el eje de las okay. En el eje de las Y vamos a colocar frecuencia acumulada. Y en el eje de las X vamos a colocar marca de clase. Ahí está. Ahora, otro gráfico que se puede realizar
es el de líneas. Y el de líneas, vamos a darle en insertar, líneas, aquí nos va a salir en blanco, hacemos lo mismo, seleccionar datos. En el eje de las Y vamos a colocar la frecuencia. Y en el eje de las X vamos a colocar la marca de clase. Le damos en aceptar y aquí está nuestro gráfico. Ok, quiero uno donde salgan los numeritos. Ahí está. Bien, aquí podemos igual ponerle, ¿cómo se llama? Las líneas. Así, ¿no? Y así. Ahí está. No sé por qué me salen. Es bien. Así. Ahí está. Ok, este es el gráfico de líneas. Hay un cuarto que es prácticamente igual al que está acá, pero lo único es que tiene que terminar, o más bien tiene que hacer intersección con el eje de las X. Ok, no se puede quedar así volando el gráfico. Entonces, para ello, primero necesitamos agregar aquí en la gráfica datos extra. En la marca de clase vamos a agregar un dato arriba y un dato abajo. Por eso es el espacio que se encuentra aquí arriba y acá abajo. Ok, el dato que lo vamos a agregar va a ser con la misma condición, o sea, con la misma longitud. Entonces sería 107 menos 13 serían 94. ¿Ok? Y 211 más 13 serían 224. ¿Ok? En la frecuencia lo único que vamos a hacer va a ser agregar un 0 y un 0. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a realizarlo. Colocamos aquí el cursor en una celda blanca, le damos en insertar. Gráfico igual de línea. Aquí lo vemos. Y vamos a darle a seleccionar datos. En el eje de la Y vamos a poner las frecuencias y vamos a seleccionar desde 0 hasta el otro 0. Le damos en aceptar. En el eje de las X va a ser la marca de clase y vamos a agregar 94 y 224. Todo este rango. Le damos en aceptar. ¿Ok? Y como ven, es idéntico a este, lo único es que este choca con el eje Y, choca con el eje X. ¿Ok? Si quieren los ponemos igual para que vean que sí son idénticos. Ahí está. Este es de polígono. Y bueno, aquí lo hicimos rapidísimo para que vieran cómo se hace cada uno. Pero pues acá están otra vez más bonitos. No sé si están más bonitos, pero más presentables, no lo sé. Aquí están. Ok, el histograma, el de ojiva, las líneas, el de polígono. Ok. Aquí en cada eje puse lo que ocupé. Bueno, en este caso nada más puse promedio de la producción de SAFA. Pero básicamente sería eso. Ok. Entonces esto sería todo por el primer problema. Vamos a continuar ahora con el segundo problema. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Beatriz Cepeda Juárez, soy del equipo 7 y les voy a explicar el problema número 2. Dice así: en una institución educativa superior de la ciudad, se han modificado los criterios de evaluación de una actividad bimestral con alumnos de ingeniería del primer semestre, como se muestra en la siguiente tabla de frecuencias. En la tabla tenemos en la primera columna los criterios de evaluación: excelente, bien, regular, suficiente, insuficiente y no presentó. En la siguiente tenemos la frecuencia: excelente 20, bien 50, regular 80, suficiente 20, insuficiente 15 y no presentó 10, lo que nos da un total de 200 alumnos. En la siguiente columna tenemos la frecuencia acumulada y aquí se va haciendo una suma. Entonces, en la primera tenemos 20, se copia el 20 y luego se suma este dato 20 más 55, que es el dato que sigue. Nos da un total de 75, luego sumamos 75 más 80 y nos da 155,
y así sucesivamente hasta que tengamos todos y al sumarlos nos dé el 200. La siguiente columna es la frecuencia relativa. Y para sacarla tenemos que tomar el dato, por ejemplo, de excelente, que son 20, y dividirlo entre 200, lo cual nos da 0.10. Luego, para el siguiente, 55 entre 200, nos da 0.28. El siguiente, 80 entre 200, nos da 0.40. Y al sumar estos datos, nos tiene que dar un total de 1. Luego, en la siguiente columna es la frecuencia acumulada relativa. Aquí tenemos que hacer lo mismo, una suma. El primer dato se copia, es 0.10, y luego a ese le sumamos 0.28 y nos da un total de 0.38. A este le sumamos 0.40 y nos da 0.78. Así sumamos todos y nos tiene que dar igual 1 para saber que estamos bien. Luego nosotros decidimos agregarle una columna que es de porcentaje de cada dato, y esto se saca con una regla de 3. Entonces tomamos el primero, que son 20 de excelente, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 200, lo cual nos da un porcentaje de 10. Luego el siguiente dato, 55% entre 200, nos da 27.5. Y el siguiente, 80% entre 200, nos da 40. Y al sumar estos porcentajes nos tiene que dar 100%. Y después tenemos la última columna, que es el porcentaje de la frecuencia acumulada relativa. Y ahí lo vamos sumando igual. Copiamos el primer dato, que son 10%, y luego a este le sumamos 27.5 y nos da 37.5. Y a este le sumamos 40, nos da 77.5, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, que son 100. Y bueno, dice el problema: en base a la información registrada, contesta las siguientes preguntas. Número 1, realiza todas las gráficas correspondientes a la variable. Nosotros realizamos 4 gráficas. Como podemos ver en la primera, es un gráfico de columnas, y para graficarlo en el eje de las Y pusimos la cantidad de alumnos, la frecuencia, y para el eje de las X ocupamos los criterios de evaluación: bien, regular, excelente, suficiente, insuficiente y no presentó. Luego, en la siguiente gráfica tenemos una gráfica de barras horizontales, y para en el eje de las Y tenemos los criterios de evaluación, y para el eje de las X tenemos la frecuencia, la cantidad de alumnos que obtuvieron eso. Y ahí en las dos gráficas pues podemos ver que cada barrita tiene señalado la cantidad de alumnos totales. Luego en la siguiente gráfica hicimos una gráfica de pastel, y de ahí pues solo ocupamos la columna de los porcentajes, y pues lo graficamos: excelente 10%, bien 27%, regular 40%, suficiente 10%, insuficiente 8% y no presentó 5%. Los graficamos y los pusimos con diferente color. Y la última gráfica que hicimos nosotros fue una gráfica de puntos, pero como podemos ver, se tienen que poner según la cantidad total, y vimos que esta gráfica no es conveniente en este problema que tenemos porque son cantidades grandes, entonces a la hora de contar es un poco tardado y tedioso para sacar el resultado. Bueno, la pregunta número 2 dice: ¿qué cantidad de alumnos tienen una evaluación insuficiente o no presentó? Como podemos ver en la tabla, pues ahí mismo nos indica que insuficiente tuvieron 15 alumnos y no presentó 10 alumnos, lo que nos da un total de 25 alumnos. La tercera pregunta dice: ¿qué porcentaje de alumnos tienen evaluaciones de excelente, bien y regular? Y bueno, si nos vamos a la columna de porcentaje, tenemos que excelente fueron 10%, bien 27.5% y regular 40%, lo que al sumarnos nos da el dato de 77.5%, y esa sería la respuesta. Para la última pregunta, que es la número 4, dice: ¿qué porcentaje de alumnos tienen evaluación de insuficiente y no presentó?
Entonces, si nos vamos otra vez a la columna del porcentaje, vemos que insuficientes son 7.5% y no presenta un 5%, y pues nos da como respuesta final el 12.5%. Y bueno, así está resuelto este problema y así termina la explicación.